Profesor, si la consulta no es vinculante, ustedes son de los que, digo en su caso particular, de los que consideran que la consulta debe existir por solicitud de las mismas comunidades estamentarias. Digamos, hasta el momento es un clamor de la comunidad universitaria que se ha tenido en cuenta, ¿cierto? Pero que no se le ha dado el carácter de vinculante, ¿cierto? Yo considero que se puede mantener la consulta como está establecida y que la comunidad se exprese alrededor de las distintas opciones que se presenten en la contienda, pero que el Consejo Superior va a sopesar no solamente esa manifestación de la comunidad en la consulta, sino que el Consejo Superior tendrá en cuenta otros criterios. El criterio pues, de liderazgo, de capacidad gerencial, el nivel de formación, de experiencia administrativa, es decir, una serie de variables que de una u otra manera no garantizan de que sea el mejor, pero por lo menos da confianza en términos de la escogencia. Entonces, yo considero que se puede mantener la consulta, tal y cual como está establecida, ¿cierto? Como una manifestación de la comunidad, pero que el Consejo Superior la tendrá en cuenta, pero agregará otra serie de factores que permitan una escogencia lo más objetiva posible. Señor consejero, existe la posibilidad de cambiar las reglas de juego, es decir, de hacer más fuertes todavía las exigencias necesarias para ser rector, es decir, podrían incluirle algún tipo de otra situación adicional, es decir, de más experiencia administrativa, académica, formación, para la nueva escogencia de rector o rectora. Siempre que se dan estos escenarios previos a la escogencia de rector, se presentan propuestas por miembros de la comunidad universitaria. Nosotros hasta el momento tenemos unos criterios, digamos, que dentro de la comunidad universitaria, dentro de la masa crítica de la comunidad universitaria, digamos, son bien recibidos, en el sentido que se exige título de magíster, es decir, es una condición que tenga 52 meses de experiencia directiva universitaria. ¿Qué significa experiencia directiva universitaria? Que haya sido decano, jefe de departamento, vicerrector o miembro del Consejo Superior. Es decir, eso se considera experiencia directiva universitaria, que llene esa condición. Experiencia docente, obviamente, experiencia docente. Esas son las condiciones que existen hoy. Pero siempre se han presentado, por ejemplo, propuestas por miembros de la comunidad universitaria alrededor del 279, que es el que mide los criterios de evaluación para los profesores universitarios, donde también se exige que tengan publicaciones en revistas indexadas, otros criterios, ¿no? Pero las reglas de juego en ese momento son las que te acabo de describir, sumado a la consulta, que no está establecida por estatuto, sino que en la convocatoria, en la vez pasada, en la elección anterior, el Consejo la estableció como una condición en el proceso. Entonces, esos son temas que obviamente tendrán que discutirse previamente, una vez se defina los términos de la convocatoria, si van con las condiciones que están o si hay algún miembro del Consejo Superior que considera que debe agregarse, pero en este momento hay unas reglas de juego ya establecidas reglamentariamente y sobre esas pues procederemos, incluyendo obviamente la discusión sobre si la consulta va o no va, que lo más seguro, y esa es la opinión personal mía, considero que debe ir la consulta con el carácter no vinculante para conocer la manifestación de la comunidad alrededor de las distintas opciones que se presentan. Profesor, Transparencia por Colombia lo dijo. ¿Usted lo percibe en la Universidad de Córdoba que hay un alto riesgo de corrupción? Lo hemos venido diciendo desde el Consejo Superior. El tema cuando lo saca Transparencia no es ajeno a la discusión del Consejo. Nosotros sabemos que existe, digamos, una frágil normatividad en la institución en el sentido de la aplicación de las normas. Es decir, existe un estatuto, existen unos reglamentos, pero son muy laxos. Y el ejemplo más claro es muchas veces con el tema de los estudiantes, ¿cierto? Hay un reglamento estudiantil que no se aplica, está escrito pero no se aplica. Y yo creo que eso es un mal endémico de la sociedad colombiana. Eso es un mal endémico de la sociedad colombiana en el sentido de la formalidad de las normas, pero no hay una dimensión real de la aplicación de esas normas. Y eso lo que está generando es un estímulo a que quienes no respetan la norma sigan irrespetando. Entonces, en la universidad vemos esa fragilidad, que repito, es una fragilidad dentro del orden, digamos, del funcionamiento estatal que hay que mejorar fuertemente. Aquí no se trata de que hagamos normas cada vez más coercitivas o más rígidas, sino que las que existen puedan realmente aplicarse a quienes de una u otra manera, por su acción o sumisión, incurran precisamente pues, en el desconocimiento, en la violación de las normas. Y ahí te podríamos mencionar muchas cosas. Por ejemplo, nosotros hoy en la Universidad de Córdoba tenemos una debilidad, yo diría que funcional y estructural, tiene que ver con la defensa jurídica de la universidad. Nosotros tenemos
digamos, pago de demandas alrededor de 12.000 millones de pesos. Y nosotros tenemos una oficina jurídica. Nosotros del Consejo Superior hemos dicho, ¿qué hace esa oficina jurídica? ¿Por qué nosotros no ganamos una sola demanda? La Universidad de Córdoba no gana una sola demanda. Todas se pierden. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué está sucediendo allí? Son preguntas que nosotros, son discusiones que hemos venido abordando al interior del Consejo Superior, que son temas serios, porque son temas que tocan con el funcionamiento de una institución, solamente para referirme a ese punto, ¿ya? Entonces tenemos aquí que entender que muchas de las cosas que dice Transparencia por Colombia responden efectivamente a unas dinámicas institucionales que se requieren reforzar, se requieren rediseñar, se requieren repensar, porque lo que se trata aquí es que esta universidad sea viable, sea sostenible, y su funcionalidad y su sostenibilidad van a depender de la manera como esté organizada y cómo esté reglamentada. Entonces, ¿qué hacer con la oficina jurídica? Hay varias propuestas. Yo he venido proponiendo hace rato de que se contraten firmas externas que se les pueda pagar por resultado, de acuerdo a las demandas, porque tenemos una cantidad de demandas, Gustavo, tú no te imaginas, no alcanzas a dimensionar. Se ha pagado en lo que va de este año más de 4.500 en demanda judicial, y el monto asciende a unos 12.000 millones. Eso es uno de los desangres financieros que más está pesando en el déficit financiero que tiene la Universidad de Córdoba. Una de las cosas que más está pesando. Pero como te digo, no hay una defensa jurídica. Nosotros hemos citado a esa oficina jurídica para el próximo Consejo Superior, porque nosotros queremos, digamos, tomar las riendas en ese asunto, a ver qué se hace, qué alternativas se buscan, porque realmente a ese ritmo la universidad está condenada. ¿Podríamos decir que proponen contratar abogados externos y que se remuneren con base en éxitos procesales? Eso puede ser una propuesta, no quiero decir que sea una salida, porque como te digo, el Consejo tendrá que abordar todas esas discusiones. Se podría pensar en opciones como esa, o mirar cómo se están llevando a cabo los procesos al interior de la oficina jurídica, quiénes son los abogados que están al frente de esos procesos, que también han hecho esa defensa jurídica, si están asistiendo. También hay que ver cómo han sido falladas esas demandas, es decir, qué digamos, responsabilidades caben allí en términos de la administración de justicia. En fin, es mirar el problema en su conjunto para mirar efectivamente qué es lo que está sucediendo. De lo contrario, pues sería especular aquí frente a lo que se debe hacer en el tema. El tema tiene que someterse a estudio, tiene que ser un estudio juicioso, un estudio cuidadoso, a ver qué es lo que está sucediendo con el tema de las demandas jurídicas y de la defensa jurídica de la Universidad de Córdoba, para tomar los correctivos a que haya lugar. ¿Cuándo van a citar a la representante o el representante? El próximo consejo está citado para el próximo Consejo Superior, que es la próxima semana. Están citados los miembros de la oficina jurídica, porque nosotros necesitamos un informe detallado a ver qué es lo que está pasando, y sobre eso, como te acabo de explicar, Gustavo, comenzar un estudio muy juicioso por parte del Consejo Superior, a ver qué medidas se toman y cómo podemos, digamos, mirar este problema, que es un problema bastante serio. Si han pagado cerca de 5.000 millones de pesos de 12.000 que todavía hay pendientes en demanda, ¿cuáles son los mayores casos que se han perdido? Como para tener una referencia. ¿Por qué se están perdiendo y por qué están demandando a la Universidad de Córdoba? Ese es el informe, Gustavo, que estamos exigiendo de la oficina jurídica. Ese es el informe que estamos exigiendo. Digamos, los casos que más conocemos son demandas laborales de administraciones anteriores. Porque es que aquí hay que mirar esto en su conjunto. Aquí también tenemos que aplicar los procedimientos administrativos a que haya lugar, en el sentido de que si hay que aplicar acciones de repetición, hay que aplicarlas. Es decir, pero todo eso nos lo va a dar, digamos, el estudio detallado, juicioso que tengamos del problema, para poder tomar los correctivos. Pero, digamos, conocimiento de demandas que nosotros tenemos en el Consejo son demandas laborales de administraciones anteriores que están siendo falladas de hace muchos años los procesos, y están siendo fallados en esta administración. O sea, a esta administración le ha tocado responder, digamos, frente a esas demandas, y lo que se afecta directamente allí es el precario y deficitario presupuesto institucional, porque sobre eso vienen los embargos de las cuentas, en fin. Entonces hay que responder con el presupuesto de la universidad, que es un presupuesto deficitario en cuanto que las acciones de la universidad, el crecimiento de la universidad ha sido gigantesco, y los recursos que manda el Estado han sido cada vez más deficitorios. Claro, y se da un desbalance. Profesor, y ahí le quería preguntar, ¿las cuentas están embargadas? No, cuando se presentan demandas judiciales,
se han demandado a veces algunas cuentas, porque digamos son procedimientos legales a los cuales se recurre para hacer exigibles ciertos pagos, ¿cierto? Pero digamos no es la norma general, se han dado casos. Lo cierto es que hay procesos judiciales, como ya te indiqué, que ascienden a alrededor de 12.000 millones de pesos, están allí. Entonces realmente nos preocupa, creemos que debemos tener una defensa jurídica mucho más activa, mucho más eficaz, porque aquí lo que estamos es salvaguardando recursos públicos. Ahora bien, si una demanda jurídica se falla porque precisamente le asiste el derecho a la persona, bienvenido, pero nosotros necesitamos saber qué tan efectiva ha sido esa defensa jurídica que hemos tenido de la Universidad de Córdoba. Esos cerca de 5.000 millones de pesos se han pagado este año. En la administración, en los últimos 2 años y medio se han venido pagando todas esas demandas judiciales que se han venido presentando. ¿Descuadró el presupuesto? Por supuesto. ¿Y cuáles son las zonas más afectadas? ¿De dónde se sacan esos recursos para no descuadrar, por ejemplo, la esencia, que es lo académico? Sí, recuerde usted, Gustavo, que en la estructura financiera de la universidad nosotros tenemos lo que se conocen como recursos de funcionamiento, recursos propios que son los que se derivan por la prestación de servicios, la venta de servicios, lo que es la matrícula, están los recaudos por estampilla, y últimamente se ha venido el tema del CRE, que es un impuesto nacional que tiene destinación exclusiva, que tiene que ver con el tema de infraestructura física en la universidad. Entonces muchos de esas demandas se han tenido que pagar con este tipo de recursos propios de la universidad. Entonces eso crea un desbalance efectivamente en el presupuesto institucional. Por eso venimos arrastrando un déficit en los últimos años que cada vez es más creciente y que obliga a que la universidad tome medidas drásticas y medidas estructurales que permitan contener el déficit. ¿El déficit hoy de la Universidad de Córdoba de cuánto es? Estamos hablando de un déficit, Gustavo, sin hacer un estudio todavía mucho, porque estamos en ese proceso. Precisamente el Consejo en este momento está abordando el tema financiero de la universidad. Estamos hablando de un déficit de alrededor de 15.000 millones de pesos. Hablando de un déficit de alrededor de 15.000 millones de pesos, un déficit que está representado en varios aspectos. Uno, el tema de demanda. ¿Sí? Ese es un tema que digamos que es bastante sensible, ya te acabo de señalar. Tenemos un déficit también muy pronunciado en lo que tiene que ver con el tema de prácticas académicas, que también es un tema bastante sensible. Es decir, tenemos un déficit que viene siendo arrastrado en los últimos años y que hoy está presente allí en la universidad y que toca tomar medidas estructurales bastante efectivas que nos permitan lidiar con el mismo. Y un déficit que se acumula, Gustavo, porque como te decía, los recursos de la nación prácticamente no han sido crecientes. En cambio, la universidad se ha crecido en su oferta de servicios. Hoy tenemos 14.300 estudiantes, hemos incrementado la planta docente, tanto de profesores de carrera como profesores catedráticos, en fin. Entonces, eso nos obliga, digamos, a tomar medidas mucho más efectivas, mucho más drásticas, que nos permitan lidiar con este déficit, tratar de disminuirlo y tratar de generar mayores recursos propios para la universidad que nos permitan, digamos, fortalecer más nuestras finanzas y seguir cumpliendo la tarea misional. Pero si se paga por recursos per cápita para estudiantes, ¿por qué no crece de igual manera y en forma proporcional como crece académicamente la universidad? Esa es una pregunta que digamos, hay que planteársela al gobierno nacional. Es decir, los recursos no se envían en esa proporción. Es una deuda, la deuda que tiene el Estado colombiano con las universidades públicas asciende a más de 12 billones de pesos. Es decir, ha sido cada vez más deficitario, digamos, los recursos que el gobierno nacional gira a las universidades públicas, pero en cambio las universidades públicas han venido haciendo esfuerzos extraordinarios en el tema de cobertura, en el tema de infraestructura, y que efectivamente eso ha lesionado profundamente las finanzas institucionales. Entonces ese es un tema que, digamos, hay que planteárselo al gobierno nacional en ese sentido, cuando hablan de que, por ejemplo, el lema de este gobierno, que Colombia debe ser uno de los países más educados de América Latina, cómo se aspira o cómo se pretende alcanzar esa calidad de la educación, o cómo se aspira a conseguir, digamos, una mayor cobertura, sobre todo en una región como el departamento de Córdoba, donde casi el 85% de los estudiantes que terminan la secundaria se quedan por fuera del sistema de educación superior. Es decir, son preguntas esenciales, son preguntas fundamentales que hay que plantearlo en este debate, que debe ser un debate público sobre la educación superior en Colombia. Lo cierto es que hay una realidad, y esa realidad nos lleva a nosotros al panorama que he descrito,
y que nos obliga precisamente a buscar alternativas que le hagan frente a la crisis financiera. Con base en el análisis que ustedes hacen en el Consejo Superior, después de ya finalizando esta administración, ¿qué se debe rescatar y qué se debe corregir para la nueva administración que llegue, para la Universidad del Departamento de Córdoba, en aras de atender una creciente demanda académica? A ver, la Universidad de Córdoba, hay un factor, digamos, estructural, Gustavo, que yo lo he definido como la esencia de la universidad, y es que son sus procesos misionales. La universidad debe seguir sosteniendo sus procesos misionales, fortaleciendo el tema de la docencia. Yo creo que hoy en la Universidad de Córdoba tenemos un cuerpo docente importante, tenemos una masa crítica importante. La Universidad de Córdoba hoy tiene 52 doctores. Eso es muy representativo en el concepto nacional, muy representativo en el concepto regional. Es una universidad que hoy puede estar hablando de acreditación institucional con base pues en las exigencias que establece el CNA y el Ministerio de Educación Nacional. Esa masa crítica es importante porque permite fortalecer procesos de investigación y a partir de los procesos de investigación generación de nuevos conocimientos que se traduzcan en respuestas a los problemas de una región como el departamento de Córdoba y la región Caribe. Eso es importante. Yo creo que allí esa tarea misional que acabo de señalar tiene que mantenerse, tiene que preservarse, tiene que fortalecerse. El tema de la proyección social tiene que continuarse. Entonces yo considero que esa tarea misional de la universidad no es intocable, tiene que seguir fortaleciéndose. Igualmente la universidad tiene un reto y es seguir consolidando su infraestructura física. Estamos en ese proceso. En estos días precisamente estamos para la firma del presidente de la República de un proyecto de ley que se dio en el marco de los 50 años de la Universidad de Córdoba, que fue presentado por la senadora Arlet Casado y contó con todo el respaldo de todos los parlamentarios de Córdoba, está para sanción presidencial. Eso permite que en la Universidad de Córdoba se puedan construir en los próximos años 5 megaproyectos importantes, como la Biblioteca Central, como el Observatorio de Música, como el Centro de Investigaciones, como el Centro de Inglés y el Coliseo Cubierto. 5 megaobras que tienen un costo aproximado de 100.000 millones de pesos, que es lo que en ese proyecto de ley se plantea que sea un regalo que haga el gobierno nacional a la Universidad de Córdoba en la conmemoración de esos 50 años de existencia. Entonces yo creo que ya hay un logro importante. Si eso se llega a materializar, Gustavo, estaríamos hablando de una modernización de nuestra infraestructura física, pero hay un gran reto de aquí en adelante para las próximas administraciones y es cómo fortalecemos esto, cómo también generamos una dinámica de ingresos propios. Con esa masa crítica que tenemos, con esas fortalezas institucionales que tenemos que generar mucho más ingresos para la universidad. Sabemos que los ingresos del gobierno cada día son más precarios, son insuficientes para responder al funcionamiento institucional. La universidad requiere que genere ingresos propios. Es decir, aquí hay una discusión bien interesante que también le hemos planteado en el Consejo Superior. No es que la universidad pública sea autosostenible, pero la universidad pública tiene que ser sostenible. ¿Sostenible qué significa? Que debe haber un equilibrio entre los ingresos que envía el gobierno nacional más los ingresos que nosotros recaudamos. Es decir, la sostenibilidad de la universidad tiene que garantizarse con calidad, con fortalecimiento de sus procesos. Entonces, son retos que vienen hacia adelante. Igualmente, el tema del déficit, el déficit fiscal que en este momento financiero, que en este momento tiene la universidad, será uno de los grandes retos de quien asuma la rectoría de aquí en adelante, en el sentido de cómo lidiar con ese déficit, cómo manejar ese déficit, cómo superar ese déficit. Y pues las gestiones que tengamos que hacer ante los entes necesarios para que la universidad siga creciendo, siga cumpliendo su función social, siga sirviéndole al departamento de Córdoba. Digamos, son retos importantes. También hay un reto, digamos, Gustavo, que creo yo corresponde al tema ya administrativo, tiene que ver con la planta de personal de la Universidad de Córdoba. Es un tema que también se ha venido postergando y un tema que tiene que asumirse. La Universidad de Córdoba hoy no tiene una planta de personal estructurada, rediseñada. Se tiene que buscar una empresa experta que haga el estudio, que nos diga, mire, la Universidad de Córdoba para los próximos 15 o 20 años requiere tantos trabajadores con estos perfiles, con esta formación, que estos trabajadores puedan hacer carrera, etcétera, etcétera. Eso no lo necesitamos, porque eso es lo que nos va a permitir formalizar la actividad laboral. Eso es lo que nos va a permitir generar un clima organizacional en la Universidad de Córdoba adecuado y equilibrado, que en este momento no lo tenemos. Y no lo tenemos porque existe una planta desigual, una planta inequitativa, donde la gente no está en las funciones que les corresponde, donde no está ganando de acuerdo a su nivel de formación. Eso hay que rediseñarlo. Creo yo eso es uno de los grandes retos que debe emprender quien asuma las riendas de la universidad en los próximos 3 años, y es cómo le entrega a la Universidad de Córdoba una planta estructurada, una planta rediseñada y una planta prospectiva
digamos, para los próximos años. Eso es uno de los grandes retos que tenemos que asumir. Entonces son como, Gustavo, como responsabilidades o retos que hacen parte de la dinámica mismo del manejo institucional y que tendrá que asumirse con toda la responsabilidad. Y yo remato, Jairo Torres, para preguntarle sobre el tema de la reparación colectiva de la Universidad y además institucional de la Universidad de Córdoba, de parte del Gobierno Nacional. ¿Qué tanto se ha logrado avanzar? Pues lo que a la universidad le corresponde, Gustavo, ha hecho lo necesario, ha hecho lo que está dentro de su facultad y dentro de sus competencias. Pero tú sabes que este es un tema que tiene responsabilidades estatales. Es decir, el tema de la reparación es un tema direccionado por el Estado colombiano. Es el Estado que tiene que asumir la reparación y eso lo hemos venido diciendo nosotros claramente. La universidad en lo que le ha correspondido hacer lo ha hecho, pero el tema está ahí como congelado porque creo que ha faltado la voluntad política, realmente. Ha faltado esa voluntad política de asumir responsabilidad frente a la universidad, en particular frente a lo que ahí pasó, porque aquí tenemos que nosotros ser objetivos y ser claros. Ahí lo que pasó fue una clara violación de la responsabilidad del Estado. Es decir, el Estado ahí incumplió por acción y por omisión. El Estado fue indiferente a lo que ahí estaba sucediendo. Y yo creo que la documentación, la historia, los mismos fallos judiciales así lo han demostrado. Entonces, es una responsabilidad del Estado. Y como tal, el Estado tiene que asumirla. Y yo creo que ahí el Estado realmente ha sido tenue, el Estado allí ha sido muy frágil, ha sido muy débil, y esa es su responsabilidad. Pero en lo que corresponde a la universidad, hemos tenido toda la disposición, toda la apertura, y hemos hecho lo que a nosotros nos ha correspondido en cuanto a medidas, en cuanto a acciones, pero ya en cuanto a la responsabilidad del Estado directamente, eso es un asunto que tiene que ser dirimido en esa instancia. Una de las iniciativas del Gobierno Nacional para reparar es entregar terrenos. Le entregaron recientemente a la Universidad de Córdoba algunas propiedades, una en la zona urbana y otra en la zona rural. ¿Qué tantas hectáreas, qué tantos predios le han entregado de parte de los jefes paramilitares con el que el gobierno quiere tratar de señalar que está reparando la Universidad de Córdoba? A ver, Gustavo, no siempre las buenas intenciones realmente contribuyen. Yo creo que aquí nosotros lo que estamos aspirando, lo que hemos aspirado cuando hablamos de una reparación institucional, aparte de las medidas que tomemos internamente, es cómo el Estado se compromete con la universidad en términos de su desarrollo, en términos de la consolidación de sus procesos. Eso es lo que esperamos. Eso es lo que esperamos directamente de la reparación. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de que entregaron una casa de Salvatore Mancuso en el barrio La Castellana y la universidad pone a operar allí el centro de idiomas, eso lo que le significa a la universidad son más gastos. Pero hay un incremento del presupuesto de la universidad por parte del Estado en temas de reparación, para decir, mire, le vamos a girar tantos recursos para que lo inviertan en esto. No se ha dado así. Es decir, ha sido una reparación más que todo simbólica, una reparación, digamos, de reconocimiento, simplemente, pero no de acción y de hechos contundentes, que se traduzcan realmente en beneficios institucionales para seguir sirviéndole a la sociedad, porque de eso es lo que se trata. Si ahí se generó un daño, el Estado corrige ese daño para que esa institución siga operando, siga funcionando en mejores condiciones y prestando un mejor servicio, que es lo que nosotros estamos solicitando. Entonces, se han venido, digamos, haciendo ciertas adjudicaciones de ciertos predios, pero que uno realmente no ve que esa sea realmente la reparación que se espera. Nosotros esperamos una reparación institucional. Y una reparación institucional significa un compromiso del Estado colombiano con la Universidad de Córdoba, un compromiso que se traduzca en mayores recursos, que se traduzca en mayores inversiones, que se traduzca en que esa universidad pueda seguir prestando un servicio de mayor calidad, que siga incrementando el tema de cobertura, en fin. Eso es lo que nosotros esperamos, eso es lo que nosotros consideramos la reparación integral a la universidad, aparte de las reparaciones individuales a que haya lugar a quienes han sido víctimas de lo que fue la injerencia de un actor armado ilegal, que esos son procesos que tendrán que darse en las instancias correspondientes. Pero a lo que me refiero aquí es a la reparación institucional. Y la reparación institucional es eso, apoyo institucional a que esta universidad siga consolidando sus procesos. Profesor, no le quito más tiempo, ha sido usted muy amable, muchísimas gracias, y vamos a estar en contacto para evaluar, entre otras cosas, cuando lleven a Jurídica al Consejo Superior y examinar qué va a pasar con el tema de la elección, el tema académico y las nuevas propuestas que muy seguramente se van a venir para el claustro universitario. Así, Gustavo, muchas gracias a ti por este espacio, un espacio en el cual hay que mantenerlo porque, digamos, es una forma de informar a la comunidad cordobesa de lo que está sucediendo en la universidad. Es una universidad que, como te he dicho,
viene trabajando, viene haciendo las cosas bien, hay muchas cosas que mejorar, tenemos que seguir mejorando y bueno, darte gracias por este espacio y la oportunidad de dirigirme a la comunidad. A la Universidad de Córdoba hay que cuidarla y hay que también ser cuidadosos en su manejo. Por eso no se puede dar lora en la Universidad de Córdoba.